Alexandro Tillería, ex candidato a asambleísta suplente por Construye, impugnó los resultados de las elecciones anticipadas en el exterior y solicitó que se realicen nuevos comicios. Por su parte, el movimiento político marcó distancia del recurso presentado. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... El contacto a esta hora es con el doctor Camilo Salinas, asambleísta por el movimiento Construye, para hablar sobre la supuesta impugnación de los resultados de las elecciones. Asambleísta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto, muchas gracias, saludos a todo el Ecuador. Es inconcebible, inaceptable, lamentablemente, Alejandro, con un apellido Tileri, en las cuales ha puesto una impugnación y que realmente rechazamos como movimiento Construye, porque no es nuestra posición como toda una bancada. Nosotros queremos que el Ecuador continúe con la transición como ha estado planificado. De esta manera ponemos en claro al Ecuador, a todo el país, que las posiciones de este señor candidato a la asamblea suplente en Europa es una posición autónoma, y hemos puesto y solicitado a través de nuestro secretario general, el señor Iván González, que esta impugnación se deje insubsistente, porque no tiene validez y causa mucha, para nosotros, de una acción que tiene mucha omisión, y creo que hay muchas imprecisiones dentro de las postulaciones que está haciendo el señor candidato, el candidato, y realmente no aceptamos eso, ¿no? Camilo, y eso creo que es lo primero que, y la gente, es importante que la gente conozca quién es Alejandro Tillería, de dónde sale, cuéntenos un poco cuál es su vínculo con el movimiento como tal, porque con estos desmentidos creo que es importante saber o identificar de dónde vienen estas acciones. Bueno, Tillería viene siendo candidato permanentemente en diferentes espacios, con diferentes articulaciones de acuerdo a su posición. Hemos tenido un reporte de información que viene y tiene un vínculo directo con el actual gobierno. Fue candidato también del movimiento Creo en tiempos pasados, ha estado en articulaciones, y creo que va más allá al tema puntual, estimado Fausto. Creo que están haciendo este tipo de acciones, han utilizado a Alejandro para poder poner este tipo de impugnación, que vuelvo a repetir, no es la posición de la bancada. ¿Quién puede estar utilizando? 9 asambleístas, no es la posición nuestra, y tampoco del movimiento político. Pero ¿quién puede estar utilizando al señor Tillería? Entendemos que ya es una persona adulta, ya tomará sus propias decisiones. Es lamentable, hemos creído que la posición de ella es total, de él es individual, Fausto, y creo que va a tomar a nosotros como movimiento acciones. Además de eso, no está dentro de nuestra registro como movimiento Construye. Lamentablemente es un candidato suplente, y que, vuelvo a repetir, nosotros ya hemos documentado a través de nuestro representante legal, Iván González, secretario general, en donde solicitamos que quede insubsistente porque no tiene un tipo de justificativo, y peor, ni siquiera tiene la validez de los candidatos totales del exterior para poder poner esa impugnación. Y creo que es importante un poco reforzar lo que usted está mencionando en este momento, que esta impugnación presentada por Tillería fue a título personal, y eso es lo que incluso en las primeras horas, una vez que se conoció sobre esta impugnación, ya hubo la reacción por parte de María Paula Romo, a quien invito a escucharla y enseguida lo comentamos, por favor. El señor Tillería le ha presentado de manera personal al Consejo Nacional Electoral una supuesta impugnación. Digo supuesta porque el documento no cumple con los mínimos requisitos legales para ser considerado. El movimiento Construye, el que tiene la personería jurídica a través de su representante legal, le ha hecho saber hace unos minutos al Consejo Nacional Electoral que no presentará impugnación alguna. Además, este acto es contrario a nuestra posición. Creemos que el nuevo gobierno debe instalarse de inmediato y ponerse a cargo de los graves problemas del país. Lo mismo va para la Asamblea Nacional, y la bancada del movimiento Construye está trabajando en ese sentido. El actual gobierno no debe permanecer en el poder ni un minuto más de lo estrictamente necesario.
Y esperamos que esta maniobra de distracción, cuyos intereses ni conocemos ni compartimos, no nos aleje de los temas urgentes, de los temas importantes de debate nacional, como es hoy mismo el problema de provisión de energía eléctrica. María Paula Romo, dirigente del movimiento, ha dicho maniobra de distracción. Yo le pregunto, ¿maniobra de distracción o boicot? Yo creo que más va de una cortina de humo, Fausto, en donde están pasando el gobierno actual de un momento complicado por la ineficacia de poder administrar bien los diferentes recursos. No pasó en salud, ha pasado en infraestructura vial y ahora está sucediendo en la falta de energía en diferentes partes. Eso es totalmente algo inadmisible. Y ha pasado en la inseguridad también. Lo que ha sucedido el día de hoy, Fausto, con este tipo de artimañas, es por poder utilizar a una persona que no es parte de nuestro movimiento, utilizan para poder hacer cortinas de humo y querer tapar la realidad de lo que está pasando en el país. Pero por eso mi pregunta, ¿quién podría estar detrás? ¿A quién en este momento le interesaría que se postergue, que se alargue más la llegada del nuevo gobierno, de la nueva Asamblea Nacional? Aducimos, o al menos cualquier persona en su sano juicio pensaría que el gobierno lo que más quiere es ya salir urgente. Entendemos también que las nuevas autoridades quieren tomar el poder lo más urgente posible. ¿A quién le interesa que esto se alargue? Fausto, el día de ayer fue una noticia a nivel nacional que para poder operativizar la Asamblea y poder posesionar al presidente de la República en la Asamblea se requiere más de 5 millones para la operatividad y contrato administrativo financiero del personal de la Asamblea. Por lo tanto, en vista que no tienen ese presupuesto, han de querer alargar el asunto para poder seguir en el poder con diferentes acciones puntuales. Es decir, yo creo más bien viene del gobierno este tipo de artimañas que quieren seguir alargando o queriendo tener más tiempo para poder resolver lo que no pueden resolver en la Asamblea Nacional en este momento con el financiamiento. Complicado, bueno, que alguien quiera quedarse al menos en estas condiciones. María Paula Romo decía también que se ha oficiado al CNE para negar que el movimiento como tal esté presentando o haya presentado bajo su representación, bajo este paraguas, una impugnación. ¿Ha habido respuesta por parte del CNE? Por el momento no tenemos ni una respuesta, pero tenemos todas las documentaciones y solicitamos abiertamente, como bancada del movimiento y en estos momentos vocero de los asambleístas, aparte de nuestra estimada María Paula, que es nuestra representante también a nivel nacional como parte del movimiento, nosotros como bancada indicamos que no es nuestra posición, los 26 asambleístas que estamos acá, no es la posición nuestra, queremos inmediatamente que sea rápido la transición y que el presidente de la República que está actualmente, ganó la elección popular, se posesione y pueda resolver los problemas del Ecuador, no solamente en el ámbito energético, sino también en el tema salud y muchos temas que están por desarrollarse y que pueden pasar mucha cola al pueblo ecuatoriano. Y creo que la lectura que hace Camilo respecto de lo que ocurre con el presupuesto, por ejemplo, para la Asamblea Nacional, es importante porque allí hay falta de recursos y esa es una de las primeras alertas que se ha generado. Hemos visto incluso a Pirina Correa dando declaraciones respecto de este tema. El poner nuevamente en funcionamiento la Asamblea Nacional con todo lo que esto implica, con empleados que estuvieron fuera durante todos estos meses, con todo el sector administrativo que ha estado prácticamente parado. ¿En qué condiciones van a asumir la Asamblea Nacional? Porque esto cada vez se encuentra, parece mentira, pero cada vez hay un tropiezo distinto, cada vez hay un problema. Estimado Fausto, para nosotros lo que hemos evaluado es que todos estos ataques a la Asamblea, a los nuevos asambleístas, han sido sistematizados. El ministro de Finanzas la semana pasada indicó que hay una normativa nueva para poder optimizar recursos en el gasto público, donde ya no se pueden crear partidas o no se puede contratar a partir del último trimestre. En la actualidad tenemos esta solicitud de una persona que no es parte del movimiento y en estos días sale el propio administrador de la Asamblea, que está actualmente en vigencia, indica que se requiere un presupuesto que no lo tiene para poder operativizar y posesionar
no solamente a nosotros como asambleístas, sino al presidente de la República. El apuro es más bien, Fausto, que existen más de 500 leyes rezagadas, que realmente esas leyes siguen en cola y en el limbo, como por ejemplo la ley de salud mental, como por ejemplo la ley directamente para poder evaluar la ley de extinción de dominio, una vez más, ponerla a debatir. Existen leyes importantes que es importante debatirlo y hacerlo y ponerlo ya en funciones, y creo que más allá de un bloqueo sistemático, más por el tema financiero, que nos están poniendo nosotros trabas para poder directamente darle al Ecuador la solución que quiere, ¿no? Y un poco para explicar, para la gente que nos escucha, quienes nos ven a través de nuestras plataformas, es importante que en el contexto de esto es que el nuevo gobierno, las nuevas autoridades, incluso la Asamblea Nacional, básicamente a lo que están atados es a manejarse con el presupuesto determinado y aprobado, y en este caso también dispuesto por el gobierno del presidente Lasso. Claro, los presupuestos son anuales. Recuerde que la Asamblea fue cesada por muerte cruzada. Cuando existen estos tipos de acciones administrativas financieras, lo que hace el gobierno nacional o cualquier gobierno es quitarle el presupuesto para optimizar en otros recursos. Por lo tanto, ese presupuesto que debería terminar para poder contratar, lo optimizaron sí, pero tienen que ser devueltos como es las garantías administrativas financieras que requiere la Asamblea Nacional. No estamos pidiendo la nueva Asamblea, Fausto. Eso es importante que conozcan, porque hay muchas personas, no, los asambleístas están pidiendo más dinero. No, es el dinero que tiene que tener las diferentes partidas, tanto de gasto corriente como de gasto administrativo, que es la 53 y la 51, para que pueda establecer la programación y el funcionamiento normal que tiene que tener la Asamblea Nacional, no solamente a los asambleístas, sino el jardinero, la persona que maneje lo que son el sistema audiovisuales, la parte protocolaria, etc. En resumen, un ex candidato asambleísta por el movimiento Construya, un ex candidato suplente, nos referimos a Alejandro Tillería, es quien está de alguna forma poniendo en riesgo la posesión. Nosotros vamos a poner todas las acciones jurídicas, legales y pertinentes para que continúe el proceso de acuerdo al cronograma establecido. Ingresamos un documento a través de nuestro secretario jurídico y aparte también legal, que es Iván González, para que deje insubsistente este tipo de artimañas que está solicitando. Para nosotros es una impugnación que no tiene ni pies ni cabeza. Por lo tanto, hacemos un llamado a la ciudadanía que entienda que el movimiento Construye lo que quiere es más que el presidente nuevo ya esté en funciones para poder establecer un trabajo programado de acuerdo al cronograma y que la Asamblea le dé las leyes correspondientes para el tema de seguridad, el tema de generación de empleo y también de salud pública. Estaremos con todas las acciones legales personalmente con este señor y además ya solicitamos al CNE que deje insubsistente esa petición de impugnación a través de este señor que no forma parte del movimiento Construye. Y nuevamente la respuesta está ya en manos del Consejo Nacional Electoral. Camilo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Daremos seguimiento a lo que ocurre alrededor de esta petición hecha por Alejandro Tillería y también pues la respuesta que ustedes como movimiento han exigido al Consejo Nacional Electoral. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, el doctor Camilo Salinas, asambleísta por Construye, hablando sobre la impugnación presentada por un ex candidato suplente del movimiento Construye, quien de alguna forma ha puesto en riesgo la posesión tanto de las autoridades de gobierno, del nuevo gobierno, como de la Asamblea Nacional. Algunos problemas se han generado internamente respecto de esta impugnación. No obstante, se espera la respuesta por parte de las autoridades electorales una vez que el movimiento Construye ha negado y ha rechazado esta impugnación, o al menos que esta impugnación venga de esta tienda política. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.